Pablo, muchas gracias antes que nada por este tiempo que nos regalas a Cusco al Día Online. Eh, bueno, dada tu especialidad en el sistema de inversiones, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo está, en qué momento vive el Perú? Si es propicio para las inversiones, es propicio. Hemos tenido de repente una desaceleración en este primer trimestre 2014. ¿Cómo estamos? ¿Podemos Bueno, el enmarcarnos? tema de la aceleración es relativo, ¿no? En realidad sí ha habido más bien una disminución del crecimiento, pero se está proyectando que el Perú crezca a 5.5%, que es una tasa muy buena. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a crecer al 8 o 9% y esas tasas no son sostenibles en el tiempo. Yo creo que estamos regresando a una tasa que va a ser sostenible y que va de acuerdo con el crecimiento potencial del PBI. Así que no hay que preocuparnos, No ¿ok? nos debemos asustar. Sí, en todo caso, el crecimiento económico se proyecta siempre en positivo para el Perú, Sí, continuando esta larga cadena de 20 sí, años más. claro que sí. Lo que pasa es que definitivamente hay sectores que han sentido más la pegada que otros. Por ejemplo, los exportadores de mineral definitivamente están exportando menos, no en cantidad, pero sí en dinero, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, el mercado interno todavía sigue estando dinámico, ¿ok? Y eso está acompañado por un fuerte crecimiento de las colocaciones de los bancos. Entonces, el consumo de los sectores de la población va a hacer que el PBI del Perú crezca a tasas, como ya te comenté, de 5 a 5.5, ¿no? Entonces, vamos bien. Y en términos de movimiento o de capacidad adquisitiva, de movimiento económico, de inversiones, ¿cuál es tu percepción de la región Cusco? Bueno, la región Cusco es una región muy rica, ¿de acuerdo? Y creo que se está abriendo a todo lo que es inversión minera. Ahora, existen dos obras emblemáticas que van a mover y van a traer mucho bienestar al Cusco. El primero es el gasoducto, que ojalá se dé. Calculamos que en el transcurso de este año tiene que darse la buena pro. Y por el otro lado tenemos el aeropuerto de Chincheros, que es una inversión de cerca de 300 millones de dólares, que no solamente va a dinamizar la economía del Cusco, porque todo esto va a traer salarios, va a traer consumo, sino también a futuro va a traer muchísimos más visitantes y va a ser un aeropuerto internacional. Eso quiere decir que no necesariamente ahora la gente que viene al Cusco va a tener que pasar por Lima. Entonces yo creo que al Cusco se le vienen muy buenas épocas y creo que el turismo va a seguir siendo un puntal, pero a su vez se está diversificando, cosa que creo que es buenísimo, porque ya no solamente está dependiendo del turismo, sino también ahora está dependiendo de manera importante de minería, gas y todo lo que es servicios, ¿no? Comparados con otras regiones de Latinoamérica, la política que lleva el Perú está bien, digamos, si la podemos comparar con Venezuela, por ejemplo, donde se ve una gran Bueno, en recesión. realidad la economía del Perú, mucha gente dice que está en piloto automático, ¿no? Porque no se han hecho reformas estructurales. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Se han hecho las cosas bien y se están siguiendo haciendo bien, ¿de acuerdo? Por cierto, tenemos una estabilidad macroeconómica, la inflación está bajo control, el tipo de cambio no ha tenido la volatilidad que ha tenido en otros países de Latinoamérica. Pero yo creo que sí al Perú le falta un segundo impulso y esas son las reformas estructurales que el gobierno ha debido hacer y no ha querido hacer. Reformas estructurales, estoy hablando de la educación, de la administración de justicia, del tema de la seguridad, del manejo de las inversiones. Yo creo que si queremos crecer a tasas sostenidas, debemos emprender esa fase 2 de las reformas estructurales que no se están haciendo y creo que tarde o temprano nos van a pasar factura. Se dice que cuando un país crece, los costos también crecen, o sea, crece económicamente, pero las cosas empiezan a costar más. ¿Esto afecta directamente de repente al sector menos favorecido No, o lo lo arrastra que a pasa crecer? que es bueno tener un poco de inflación. A ver, la inflación definitivamente cuando se desboca es mala, pero tener montos de inflación de 2 a 2.5% anual como las que tiene el Perú llegando hasta 3 es bueno. ¿Por qué? Porque si hay deflación, que es lo contrario a inflación, que es la reducción de los precios, la gente no invierte y no consume porque piensa que mañana o más tarde va a poder consumir esos mismos bienes o esos mismos servicios a un precio más bajo. Entonces se configura un círculo vicioso. Menos inversión, menos consumo porque la gente cree que los precios van a caer. En cambio, cuando hay una inflación saludable, entre 2.5 a 3%, eso significa que el Perú o la economía que tiene ese tipo de inflación está creciendo. Y eso es bueno. Ahora, si los precios están aumentando, también tienes que ver que los salarios reales han aumentado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, y eso ha impulsado de alguna manera también el consumo, con lo que creo que por ahí no habría un mayor tema de preocupación. Nos hemos conocido en una capacitación que se ha hecho para los periodistas de Cusco.
el tema importantísimo, las inversiones, ¿no? De repente el concepto común tras este curso es que, bueno, hay que invertir, ¿no? Bueno, en realidad, Poco o mucho hay que invertir. si tienes excedentes, tienes que tomar una decisión, o ahorras o inviertes. Lo peor que puedes hacer es poner tu dinero debajo del colchón, porque eso está haciendo que pierda valor. Entonces, si tú tienes un perfil necesario para invertir, es decir, que eres un perfil moderado o agresivo, es decir, no te asusta tomar riesgo, entonces de repente para ti es la inversión. Pero si a su vez tienes un perfil conservador, entonces de repente para ti es ahorrar. Y ahorrar definitivamente tienes que hacerlo en moneda nacional, porque el dólar no va a subir tanto como subió el año pasado. Y adicionalmente tienes que hacerlo en depósitos a plazo y de alguna manera favorecer todo lo que es instituciones microfinancieras, o sea, cajas municipales, cajas rurales, siempre y cuando estén coberturadas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Sí, siempre un consejo para toda aquella persona que tiene un excedente y quiere invertir, que estas entidades estén dentro del sistema financiero. Por supuesto, nada Sí. yo soy muy descreído de todo lo que es tipo CLAE, Refisa, porque al final vimos lo que pasó, quebraron y la gente que confió a ellas sus ahorros nunca recuperaron el dinero. Tampoco las cooperativas, solamente el sistema financiero donde hay entidades reguladas, tanto por la superintendencia si son instituciones financieras, como por la superintendencia del mercado de valores si son instituciones del mercado de capitales. Y estas redes de consumo, redes de productos, redes de ventas, también no garantizan en todo caso digamos, una permanencia de la inversión. Bueno, en realidad lo que yo entiendo cuando me estás preguntando de eso es que son de alguna manera redes sociales que te dicen de que vas a ganar una cierta cantidad de plata si es que haces unas determinadas actividades, tipo llenar encuestas de esa manera, pero realmente yo soy muy descreído porque esa plata fácil no es así, porque si todo fuese fácil, entonces todo el mundo estaría llenando encuestas y tú y yo sabemos que eso no es así, ¿no? Bien. Para aquellas personas que no tienen de repente un excedente de dinero, también ha habido tips importantes, como por ejemplo la reducción de Claro. gastos. ¿Qué les puedes decir? Bueno, en realidad lo primero que tienen que hacer es equilibrar. Nadie puede vivir por encima de sus posibilidades por mucho tiempo. Al principio lo puedes hacer porque te puedes prestar plata de tu familia, de tus amigos o del banco o de una institución financiera adicional, pero al final eso se acaba. Entonces lo que tienes que hacer es tomar decisiones dolorosas, equilibrar tus ingresos con tus gastos. Y para equilibrar tus gastos, lo primero que tienes que hacer es dividirlos en gastos fijos y gastos variables. Gastos variables, por ejemplo, son los gastos que tú haces cuando te diviertes. Esos hay que reducirlos inmisericordiamente, porque si aún así no puedes, vas a tener que ir a los gastos fijos. Y los gastos fijos son alimentación, educación, entonces vas a tener que tomar decisiones muy, muy duras, como por ejemplo cambiar de colegio a tus hijos, o mudarte a un barrio en donde los alquileres sean más baratos, y eso crea mucho estrés, mucha presión. Pero lo vas a tener que hacer, porque a lo largo del tiempo tú no vas a poder vivir por encima de tus posibilidades. Muy bien, pero bueno, de ser este el caso, de ser, digamos, que alguna persona nos esté viendo y esté pasando, también tiene maneras de salir, o sea, no estancarse, no irse al abismo. No, simplemente hay que tener la decisión de ajustar sus gastos. Y ajustar sus gastos significa un análisis concienzudo de todo lo que está gastando en el mes y ver qué puede uno ahorrar o qué uno puede dejar de gastar, ¿no? Muy bien. Hablábamos del tema de las grandes inversiones. El aeropuerto de Chinchero definitivamente va a traer mucho movimiento económico. Ese movimiento, más o menos, si nos puede resumir, ¿cómo llega de los grandes inversionistas a... Bueno, las grandes inversionistas de todas maneras tienen proveedores y tienen trabajadores. Cuando tienen proveedores, las compras las hacen muchas veces a empresas que están aquí en el Cusco. Y esas empresas a su vez tienen trabajadores. Entonces, si esas empresas grandes le compran a sus proveedores, que a su vez trabajan en el Cusco y tienen trabajadores cusqueños, entonces definitivamente los trabajadores cusqueños van a recibir un ingreso. O sea, va a haber de alguna manera una transmisión de esos ingresos de la empresa corporativa a la empresa proveedora al trabajador. Y por otro lado, estas mismas empresas corporativas también tienen trabajadores, cosa que los salarios también van a dinamizar la economía cusqueña, ¿no? Un consejo
Un Un consejo. consejo que tenga que ver con tu tema, por supuesto, lo económico. Bueno, en realidad nunca compres al crédito con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son básicamente para comprar ahora y pagar dentro de un mes el 100%. Si compras con tarjeta de crédito vas a tener tasas de cerca de 100% a 120% anual. Así lo pagues en 2 meses. Sí, Así que no es recomendable. muchísimas gracias.